Hola, hola, una vez más a cada uno de esos corazones que está ahí del otro lado. Como siempre, infinitamente valoro y agradezco este tiempo que sé que eligen para ustedes, teniendo en cuenta que simplemente una experiencia, una reflexión, algo que, como siempre les digo, todo lo que llega a nuestra vida, toda esa información que se aparece tiene un propósito, una razón, y qué mejor que seamos nosotros quienes elijamos también trabajar en nosotros, que seamos nosotros que elijamos reconocer todo este proceso, ponerlo en práctica en nuestra vida, reconociendo que no nos debemos medir con la vara, con la regla, con el metro de los demás, sino entendiendo que cada uno de los procesos de cada ser humano, qué tan rápido vaya, qué tan lento vaya, es totalmente único y perfecto. Que aunque nos cueste, por supuesto, que aunque nos remueva muchas cosas, así es, pero pues eso hace parte también de esa conciencia, de esa inteligencia, de no querer pasar por encima de los procesos de los demás, ni que los hagan más rápido, más lentos, sino es ese respeto y ese amor que también sentimos por el otro. Hoy elegí un tema dándole continuidad a todo esto que he decidido abrirme con ustedes, haciéndole, por supuesto, esa secuencia a este proceso, siendo honesta también y leal a mí misma, siendo congruente con lo que quiero compartir, lo que quiero transmitir y lo que quiero también reflejar en mi vida, y teniendo en cuenta que todos somos uno y que es un ciclo también que elegimos sanar. Las herramientas para sanar. Este tema siento que a cada uno nos resuena de una manera diferente, cada uno lo ponemos en práctica de diferentes maneras, pero hoy elijo compartir esas herramientas que a mí me conectaron y que tal vez en su momento, que tal vez a ti también te puedan servir, o que tal vez tú también has podido verificar en tu vida. Luego de todo mi proceso que viví, y lo enfoco mucho hacia la relación de pareja, porque podría asegurar que esta es una de las crisis, este es uno de los procesos, de los duelos más fuertes en la vida del ser humano, que debemos enfrentar, que debemos atravesar para poder pasar a otro nivel, para poder evolucionar. Por supuesto que cada uno tenemos experiencias diferentes, como siempre lo digo, y muy posiblemente conocemos de experiencias de personas que no tuvieron que vivir una experiencia o un tránsito a partir de una situación específicamente o puntualmente de pareja, sino puede ser a partir de un empleo, puede ser a partir de una enfermedad, puede ser a partir de un duelo de una persona que pasó, trascendió de este plano físico, y eso es perfecto, eso es aceptable, eso es lo que a esa persona le corresponde vivir para su propósito de vida, para su proceso y para ese momento de su vida. Luego de mi experiencia y luego de varios meses sin tal vez encontrar un propósito, sin saber qué camino tomar, como en algún momento les compartía, apareció esa, esa lucecita, ese punto de inicio en mi camino, en toda esta transición que ya este año cumple 4 años, que ha sido maravillosa en mi vida, y es ahí donde inicia esa luz interior a encenderse. Inició abriendo mi corazón a nueva información, abriendo mi mente, conectando mi corazón con mi mente, con mi cuerpo, y tratando de escucharlo poco a poco, porque recordemos que, y más en este momento en las redes sociales, encontramos una cantidad de información, pero no significa que a todos nos resuene de la misma manera ni que sea aplicable para todos. Por supuesto, hay personas también que se refugian mucho más que otras en los demás. Desde mi experiencia personal, eh, siento que gracias a Dios o a la vida, o desde mis recursos, desde mi conciencia, fue un proceso muy individual. Por supuesto que hubo personas involucradas en el proceso, pero tuve esa herramienta, esa autonomía de poder hacerlo por mi propia cuenta, de darle inicio a ese proceso por mí misma y empezar a buscar poco a poco cuál era el mejor camino para mí.
Una vez más les digo, no significa que sea malo porque inmediatamente busques ayuda con un profesional o porque no lo hiciste. Eso depende de ti, de tu proceso y de cómo en ese momento te sientas. Porque eso es como cuando uno piensa que todas las personas en una crisis, en un momento de duelo, entonces no, a esa persona tiene que salir, no se puede quedar sola, no puede hacer, pero también debemos dar ese espacio, porque ese espacio también con nosotros mismos, ese espacio de soledad, ese encontrarte contigo mismo es fundamental. No siempre vamos a estar con esa disposición durante ese proceso de querer estar con alguien o querer salir, que tal vez para tus amigos o para ese círculo sea esa la opción, o sea, eso es lo que quieras, no significa que tú quieras eso en tu vida, no significa que ese sea el proceso. Por eso esas herramientas, por eso empezarte a conectar contigo, empezar a sentirte, es muy esencial. Y no significa que entonces no te vas a hablar con nadie, te vas a alejar de todos para nada, pero eso solamente depende de ti, porque entonces es ahí donde empezamos también a evadir el sentir por el sanar. Entonces lo que no hago uso de las herramientas, no sé ni siquiera qué hacer, pero entonces me voy de rumba, empiezo a beber, empiezo a fumar, empiezo a drogarme, empiezo a hacer uso de cosas externas, tratando de cubrir eso, de llenarlo de una cantidad de situaciones que muy probablemente no son las correctas para tu cuerpo, pero que también en algún momento eso va a estallar, porque eso también se empieza a recargar y tu cuerpo de una u otra forma en algún momento de tu vida lo va a manifestar. Puede ser muy pronto, puede ser muy lento, pero eso también va a salir. Entonces es un proceso que, como les digo, que es totalmente personal e individual, que cada uno lo vivimos de una manera diferente, pero que es muy importante empezarnos a escucharnos y a reconocernos. Por eso de ahí inicia esta búsqueda de información y mi primer acercamiento fue a través de YouTube, razón por la cual inicié este proceso de creación de canales y de contenido de información, porque para mí fue una herramienta maravillosa. En mi caso, yo realmente no quería estar afuera, yo evitaba salir, evitaba compartir con personas, por supuesto que lo hacía, pero no era algo que quería hacer todos los días o continuamente, quería sentirme, quería vivir mi proceso, por supuesto lloraba, me encerraba, no quería hablar, no quería comer, era mi duelo y era mi proceso. Y como les digo, es aceptable. Y por eso desde ahí fue donde empiezo a abrirme a la búsqueda de información a través de videos de YouTube. Y esa primera persona con la que conecté, que es un maestro en mi vida que admiro, que amo y que sé que en algún momento de mi vida voy a poder conocerlo en persona, y es Borja Vilaseca. Ahí inició a ver una cantidad de contenido de él que vía YouTube se encuentra demasiada información y empiezo a resonar con muchas cosas que él hablaba, con mucho del contenido que él compartía y ahí me voy redireccionando en mi vida y empiezo a orientarme hacia diferentes focos que él mismo empieza a darme esa vía, esa luz. Él tiene una frase muy ilustre en su vida y en cada uno de los contenidos que comparte, cada una de la información que comparte, y es que no me crean nada de lo que digo, simplemente verifíquenlo en su vida, cosa que lo comparto totalmente, cosa que así también lo mencionaba Gerardo Smerling, que fue un colombiano que también hizo parte de su proceso, que hizo parte también del mío, que amo y admiro, y en todo este recorrido comencé a empezar a descubrir cada vez más herramientas, porque lo primero fue el acercamiento a la información, pero era tanta que yo no sabía ni siquiera qué hacer con todo eso que estaba viendo, aprendiendo, que me gustaba, que conectaba, por supuesto que vean cosas que decían, no es mi caso, porque muchas veces queremos encontrar la información puntual hacia el caso que estás viviendo en ese momento. Entonces yo literalmente quería encontrar ese video en el que me dijera cómo, cuándo, qué debo hacer, qué es lo que voy a sentir después, cuál es el siguiente paso, y eso literalmente es muy impredecible porque son experiencias totalmente diferentes y como lo he compartido anteriormente, pues depende también en el estado, en el proceso de conciencia que cada uno tengamos y elijamos en este momento. Muchas veces decimos, pero ¿cómo llegamos a esa información si todo cuesta, todo tiene un valor muy elevado y no puedo hacerlo? Pero también nosotros mismos no nos damos paso a mirar qué podemos hacer por nuestra cuenta.
En ese momento de mi vida, yo soy docente en Colombia y estaba también en ese periodo de vacaciones. En Colombia, cuando salen los estudiantes a vacaciones, pues tú también, ese tiempo es un salario que es no remunerado y además, al finalizar esa etapa de vacaciones, yo me venía para este país y mi idea en ese momento no era invertir una cantidad de dinero a algo que por supuesto sabía que quería hacer, que necesitaba en ese momento, pero que también habían otras herramientas que podía comenzar a aplicar y a utilizar para empezar con este proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento y por supuesto a la misma vez autosanación. Es ahí donde en una de las charlas de él se redirecciona la información hacia otras psicólogas, otros psicólogos, terapeutas, y empiezo a observar más de ellos y allí observo la meditación, algo que resonó conmigo. Por supuesto que iniciar a practicarla fue extremadamente confuso, difícil, porque pues estoy en este proceso de sanación donde tengo una cantidad de cosas en mi cabeza, donde todavía no tengo claro nada, e iniciar a meditar pues me costaba bastante. Para mí lograr un minuto de silencio, de conexión conmigo misma, era literalmente un reto, era un mérito lograrlo. Y las primeras 2 semanas aproximadamente podría decirles que no pasaba de 3 minutos, o sea, ese era mi tiempo récord, y haciendo como una autoprogramación en mi mente de que iba a meditar, herramienta que empecé a, a escalar y darme cuenta que, por supuesto, cuando tú pones en sintonía el cuerpo, ahí podemos empezarle a dar órdenes. Entonces, cuando vas de viaje, tú le empiezas a dar esa orden a tu cuerpo y tu cuerpo se empieza a reprogramar diferente en ese gozo, disfruto, felicidad, como lo quieras ver, porque va a haber un estímulo después de esto que estás haciendo. Hay una reprogramación en tu mente a eso que vas a alcanzar. Empiezo a generar esto con la meditación y cada vez sentía que me llamaba más la atención, empezaba a hacer uso de herramientas como los inciensos, las velas y me gustaba cada vez más. Compré un humidificador también, y las esencias. Ya esto es más como con terapia de aceites medicinales y cada vez sentía que me conectaba más, y empecé a utilizarlo más y eso sentía que me daba mucha paz, porque independientemente de mi proceso estando en este país, eh, con el proceso además de COVID en ese momento que era bastante fuerte, pues porque estaba recién llegada al país, estaba lejos de mi familia, estaba en un proceso de duelo súper fuerte también en relación de pareja. Entonces eran muchas cosas que habían días en los que yo me levantaba y me sentía sin energía, me sentía totalmente desmotivada, realmente no sabía qué hacer, o sea, muchas veces me preguntaba como, ¿ahora qué sigue? ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, no puedo estudiar, digamos que acá no se veía mucho esa crisis de no salir, eh, pero si salía igual tampoco había nada que hacer, entonces trataba de inventarme actividades que pudiera hacer sola, porque además tampoco conocía a nadie y no tenía carro para movilizarme. Por supuesto que había muchos lugares restringidos, pero también había lugares en los que podía visitar, pero no tenía el recurso de transporte para poder movilizarme en ese momento, ni siquiera donde vivía en ese momento había un sistema de transporte cercano, o sea, como que todo se estaba conspirando, todo estaba coordinado para que me enfocara únicamente en mí, para que no buscara nada afuera, sino para que ese tiempo estuviera puesto, esa luz, como una vez más les digo, la empezara a redireccionar hacia mi propia vida. Y en ese proceso, en ese trayecto que empecé a hacer, tuve una terapia nuevamente y hice un ejercicio muy lindo que fue empezar a escribir cómo me sentía. Y realmente sentía que aunque el tiempo había pasado, yo me sentía igual. Y tal vez había sido este choque de venirme con un proceso muy doloroso de duelo, de Colombia, llegar acá también con ese proceso
en fuego porque eso realmente no estaba sanado. No sé en qué porcentaje iba de sanación, pero era muy mínimo y me sentía todavía muy mal. Sentía que había avanzado, pero que a la vez no había identificado muchas cosas en mi vida. Y llegar acá con este proceso de pandemia, pues fue como el colapso que mi vida necesitaba, que el universo tenía para mi vida, para empezar a encontrarme conmigo misma, para empezar a sanarme conmigo misma. E inició todo un proceso y una herramienta que a la fecha la utilizo, que es escribir. Yo trato de hacer mi journal diariamente, realmente como su nombre lo indica, o sea, trato de no fallarme, trato de no faltarme con esa herramienta y es muy liberadora. Siento que cuando decimos esto y además está comprobado, como cuando escribes esos deseos, esas metas, hay un 70% de probabilidad más que cuando simplemente lo dices y ya, de cumplirla, de llevarla a cabo, de materializarla. Y empiezo a hacer ese ejercicio conmigo misma y es empezar a escribir. En ese momento la terapeuta me dijo cómo te sientes, cómo te visualizas, cómo visualizas a la otra persona, qué sientes en tu proceso de sanación cuando en ese momento se te viene esa persona, esas situaciones a tu vida. Y fue una herramienta excepcional en mi vida y lo que empecé a utilizar, o sea, empecé a hacer una combinación de las dos herramientas y era, prendía mis velitas, me sentaba, ponía otra herramienta que es muy buena, que a mí me funcionó mucho, es música de relajación, solamente sonidos de mantras, y empezaba simplemente a escucharlos. Además que donde vivía también escuchaba mucho el sonido de los pájaros, de las aves, de la naturaleza, y empezaba a escribir todo como me sentía, en ocasiones incluso lloraba. Hoy en día cuando vuelvo a esa escritura, pues habían muchas cosas incoherentes, muchas palabras incompletas, pero también repetía mucha información, lo que decía que estaba todavía esa herida muy fuerte y que no podía obviamente avanzar, o sea, sentía que daba un paso, pero como que no lo daba firme porque me quedaba ahí, porque otra vez volvía a recordar muchas cosas del pasado y no está mal. Pero tampoco le daba como esa fuerza, esa certeza de decir ya, o sea, voy a seguir, esto sigue, acá la vida no para, esto no termina acá. El proceso, por supuesto, cada vez lo fui tomando más como una rutina, un hábito para mi vida, como les digo una vez más, es algo que a la fecha de hoy todavía lo practico. Los rituales que empecé a generar en mi vida, muchas veces también entendemos esto como un acto de magia, de brujería, cosas como negativas en nuestra vida, pero para mi ejemplo empezó a ser como una especie de ritual en la mañana tener ese tiempo de gratitud, ¿no? Esta fue una herramienta maravillosa porque estamos muy acostumbrados con todo el amor y el respeto desde las religiones también solamente dedicarnos a pedir, quiero esto, deseo esto, y eso sí tenemos una lista inmensa y tal vez interminable porque literalmente nunca estamos satisfechos con nada, lo que tenemos no nos satisface, siempre queremos lo de otro, algo que tal vez ya han escuchado muchas veces y como no nos conformamos con nada, nos dedicamos simplemente a pedir, pero empecé a entender y a optar por generar en mi vida y por poner en práctica ese recurso, esa herramienta de la gratitud. Algo que es tan sencillo como levantarnos diariamente a agradecer. Agradecer incluso esa experiencia, agradecer ese dolor, agradecer ese sufrimiento de este momento de tu vida. ¿Qué tan lógico, qué tan ilógico es? Cuando lo hacemos desde el amor, cuando agradecemos y entendemos que esa experiencia, que esa situación, que aunque en este momento no comprendamos por qué la estamos viviendo y el para qué de ella, sincronizamos y conectamos con que cada vez estamos mucho más conscientes de que esa situación tiene un propósito en nosotros. Conectamos con el saber de que hay un más allá de ese momento, que ese momento no va a estar permanentemente en tu vida, que esa situación también va a pasar
empezar a agradecer por el aire, por el alimento, por la cama, por la almohada, por lo que te puedes poner, por el hecho de tener un baño, un espacio para ti, una ropa, una cantidad de infinidad de cosas que, aunque las sabemos, no lo hacemos porque sentimos que es obvio que debe ser parte de nuestra vida. Esa herramienta que, que es infaltable en mi vida en este momento fue una herramienta muy liberadora, porque incluso luego de empezar a hacerlo y a ser más consciente, en un momento hablaba con esta persona, con mi ex, y le agradecía. Y ya desde un nivel totalmente diferente de conciencia y de sanación, y era agradecerle por todos esos momentos, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por todo lo compartido, porque una vez más les digo, esa persona hizo lo que podía con los recursos e información que tenía en ese momento, que le correspondía, que me correspondía, por supuesto, que tenía toda la responsabilidad, el derecho de asumir y hacer las cosas y actuar desde otro punto también. Pero no es mi responsabilidad cargarme de una cantidad de situaciones que no hacían parte de mi vida, como siempre se los digo. Así que el hecho de empezar a poner todas estas herramientas, la meditación, los mantras, los sonidos, el journal, la gratitud en mi vida, son las herramientas fundamentales que hoy, a la fecha, en este momento de mi vida, utilizo y agradezco total y profundamente en mi vida, porque gracias a todas estas herramientas, hoy mi vida es otra, hoy mi vida ha dado un giro, hoy mi vida se ha convertido en esa luz de propósito para mi vida, en esa luz de amor para mi vida, pero también transmitiendo, también convirtiéndome en esa energía que transmite ese amor a los demás. Muchas veces no es lo que dices, muchas veces no es como lo dices, sino hay veces esa persona solamente necesita que la escuches, hay veces esa persona simplemente necesita escuchar una palabra, un mensaje de otra persona, porque hay veces, en ocasiones, esas personas que nos rodean, como estamos tan nublados, como estamos con tantas situaciones tan difíciles, nos escuchan, pero también nos juzgan. Entonces nos da incluso mucho miedo sentir esa confianza en hablar con esa persona, y con todo el amor siento que ahí no es, que ese no es el lugar, que si te van a juzgar, pues esas personas es mejor que también salgan de tu vida, que ya no hagan parte de tu nueva versión, como en un video anterior lo compartía, porque desde el amor yo te escucho, yo te puedo compartir mis experiencias, yo simplemente soy un canal, soy un puente, pero desde mi experiencia y desde mi conocimiento no soy quien para juzgar, para venir a decirle a los demás cómo lo deben de hacer y cuál es la forma, porque siento que no hay una receta, no hay un truco. Esa receta depende de cada uno de nosotros. Esa magia la hacemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Y en el momento que sanamos, todo se abre. En el momento que ponemos en práctica las diferentes herramientas que para cada uno son perfectas. Conocí a alguien que una vez me decía, pero yo llevo 6 meses en terapia y siento que todavía estoy ahí y he pagado una cantidad de dinero y esa cantidad de tiempo y ya no sé a quién pedirle dinero prestado. Es decir, que tal vez has abierto tantas otras grietas en tu vida, porque entonces además ahora te estás endeudando, porque además estás pidiendo dinero a todo el mundo, estás sacando tiempo de no se sabe dónde. Entonces estás tratando de llenar todo y hacer muchas cosas a la vez, pero es ahí donde también debo mirar yo misma, yo mismo, desde mis recursos, qué es lo que puedo hacer, porque finalmente no es todo solamente buscar en lo económico esa solución, ese camino para empezar a sanar, ese camino para empezar con ese proceso que es único y perfecto en tu vida. Así que busca esas herramientas desde tus recursos, desde tu proceso, desde tu interior. Escucha esa intuición,
escucha tu cuerpo porque mis herramientas pueden ser las tuyas tal vez, puede que una de ellas te resuene, puede que ya lo practiques, alguna de ellas, puede que no te sirva ninguna y está bien. Lo tuyo tal vez puede estar haciendo ejercicio todo el día, lo tuyo tal vez puede ser el trabajo, pero hay que empezar a mirar esas herramientas que nos liberen y que nos permiten sanar. No que simplemente sean pañitos de agua tibia, como decimos en Colombia, para tratar de bajar la fiebre momentánea, para tratar de ocultar eso por un momento, pero que en algún momento eso también va a explotar. Eso no siempre va a estar ahí, porque de una u otra manera eso necesita ser visto, eso necesita ser sanado. Y si no lo hacemos de esa manera, muy seguramente en tu vida van a volver a presentarse en situaciones muy similares, con experiencias muy similares, y es ahí donde vas a volver a decirte, pero otra vez, ¿porque a mí? O sea, estoy viviendo lo mismo hace cuánto tiempo, ¿por qué me llegan estas mismas clases de personas a mi vida? Es decir, que es ahí donde te tienes que preguntar qué es lo que no he hecho en mí, qué es lo que no he querido escuchar, a qué es lo que no le estoy poniendo atención, que mi vida me está gritando, que mi cuerpo me lo está diciendo, pero que yo no soy capaz de reconocer. Te invito a que te escuches, a que utilices las herramientas que son perfectas para tu proceso, para tu vida, a que por supuesto con total amor compartas este video, esta información, a que dejes tus comentarios y te agradezco, como siempre lo digo, infinitamente por estar del otro lado. Te envío toda la luz, todo el amor para esta nueva semana que inicia. Muchos besos y nos encontramos una vez más, si la vida lo permite, en un próximo episodio, en un próximo capítulo. Gracias.